Cada diciembre, el Perú se envuelve en un manto de festividad, pero más allá de las luces y los regalos, yace una tradición que toca la fibra más profunda de nuestra identidad, el nacimiento del Niño Jesús. Hoy desvelaremos la historia, el arte y la fe detrás de los nacimientos de nuestra costa, sierra y selva. El origen de esta costumbre se remonta al periodo colonial. Los evangelizadores españoles trajeron consigo el concepto de pesebre, popularizado por San Francisco de Asís. Pero en la tierra de los incas, este concepto chocó y se fusionó con las profundas creencias andinas. Aquí surge el fenómeno del sincretismo religioso, el culto al niño Dios, al guagua Dios. Se integró con la veneración de las deidades prehispánicas, como la Pachamama, la Madre Tierra, que encontró su contraparte en la Virgen María. Estas costumbres históricas de la formación peruana se basaron en esta fusión, dando legitimidad a las nuevas figuras religiosas a través de los símbolos locales. Ninguna pieza artística encapsula mejor esta fusión que el retablo ayacuchano. Lejos de ser solo un adorno, el retablo es un testigo histórico, heredero de las cajas de San Marcos usadas para la catequesis en la colonia. Se convirtió en una herramienta narrativa y de identidad. El nacimiento dentro del retablo es literalmente el nacimiento de la peruanidad. Vemos al niño rodeado de pastores con ponchos y sombreros de ala ancha, a la Virgen con mantos andinos y a veces incluso a artesanos o bailarines en lugar de reyes magos. Es un microcosmos que nos enseña cómo lo foráneo se arraigó y se transformó en un patrimonio nacional. Nuestra travesía comienza en la sierra, donde el niño Jesús es el guaguaguasi, el niño de la casa. Aquí la preparación es un ritual sagrado que conecta a la familia directamente con la tierra. El pesebre es rústico y auténtico. Se utiliza el licho, esa paja brava de la puna, como la cama del niño, y el musgo es utilizado para recrear el paisaje. El fondo no son palmeras, sino los sapos, los picos tutelares de los Andes. La vestimenta del niño es quizás la adaptación más tierna. Es arropado con un ponchito tejido de lana de alpaca y a menudo lleva un pequeño chullo de colores vivos. Los pastores llegan ataviados con sus mejores galas regionales: monteras, yicyas y hojotas. Una costumbre única es la bajada de Reyes, el 6 de enero, que marca el final de la Navidad. Es una fiesta comunitaria donde se desmonta el nacimiento, pero antes de eso se celebra la adoración del niño. En lugares como Cusco, el niño Jesús tiene padrinos, que son elegidos con gran honor. Estos padrinos son responsables de organizar las misas, las danzas folclóricas y los banquetes. Se realizan las llamadas mudanza de reyes, donde las figuras son llevadas en procesión o a las iglesias para ser bendecidas. La música también es fundamental. El villancico andino mezcla ritmos de huayno con letras navideñas.
Esta fusión de danza, música y fe nos remite directamente a las grandes festividades como en la mencionada Virgen de la Calendaria en Puno, donde el arte popular es el vínculo de la devoción. Descendemos al nivel del mar, a la costa, el centro administrativo y punto de encuentro histórico de Perú. Aquí la Navidad adquiere un tono más formal y a menudo más europeo, pero con un toque criollo inconfundible. Los nacimientos costeños, especialmente los de Lima, suelen destacar por su refinamiento y escala. Se utilizan figuras importadas de porcelana, resina o yeso fino, y la decoración busca ser opulenta. El niño Jesús de la costa viste de ropón de gala, seda, terciopelo o bordados, a menudo adornados con encajes y joyas. Los pastores y reyes magos también son figuras de gran detalle, con telas ricamente ornamentadas. La Nochebuena de la costa es el clímax. A medianoche se realiza la misa de gallo y al volver a casa se procede a la adoración del niño. El miembro más joven de la familia, o a veces el mayor, colocaba al niño en el pesebre, simbolizando su llegada al mundo. En esta región, la celebración se centra mucho en la gastronomía. La cena de la Nochebuena es fastuosa. Pavo relleno o lechón, acompañado de puré de manzana, chocolate caliente y el panetón, una tradición italiana adoptada con fervor. Cruzamos la cordillera y llegamos a la exuberante selva peruana. Aquí la Navidad es un tributo a la vida, al color y a la energía de la naturaleza que todo lo envuelve. El nacimiento se convierte en un microecosistema. El ambiente del pesebre es radicalmente distinto. El musgo es reemplazado por grandes hojas de plátano o de bijao. El fondo está compuesto por la densidad del bosque, con lianas, cortezas y flores tropicales. Es un nacimiento de tonos intensos y de verdes profundos. El niño Jesús de la selva viste con modestia, usando telas simples como el tocuyo o algodón nativo. Es común verlo adornado con plumas, semillas o collares de semillas de guairuro, vinculándolo con la sabiduría y los elementos de la cosmovisión amazónica. La fauna en el pesebre es local y vibrante. Los burros y las ovejas dan paso a loros, monos y pequeños felinos tallados o modelados. La selva celebra la vida en todas sus formas. Una tradición hermosa es la preparación de nacimientos vivos, donde niños de las comunidades nativas y ribereñas representan la escena, usando sus vestimentas y el entorno natural como su propio escenario. Desde el frío imponente del guaguaguase andino, pasando por la sobria elegancia del niño Dios de la costa, hasta la exuberante vitalidad del niño de la selva, hemos recorrido un país entero a través de una sola costumbre. El
El nacimiento navideño en Perú es el mejor ejemplo de nuestra identidad mestiza. Tomó lo que llegó de fuera y lo transformó con la fuerza de su historia, sus materiales y su profundo sentimiento. Cada figurita, cada adorno, cuenta la historia de un pueblo que celebra la vida y la fe con un color inigualable. Al final, todos son el mismo Niño Jesús, pero todos son orgullosamente peruanos. Gracias por acompañarnos en este viaje cultural. ¿Cuál de estos nacimientos te ha conmovido más? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las maravillas de la cultura y las tradiciones peruanas. ¡Felices fiestas!